Amigos, buenas noches. Vamos a hablar del alza de precios del petróleo, del gas y de los alimentos a nivel mundial. Siempre hemos dicho, y se escucha también, que la inflación que en este momento afecta al mundo entero se debe a que ha subido el precio del petróleo, que ha subido el precio del gas y que ha subido el precio de los alimentos. Pero en realidad, cuando un producto está subiendo de precios de manera excesiva, significa que el producto escasea. Pero en este caso, los tres productos mencionados no escasean, abundan. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso del gas y el petróleo, cuando se inicia el conflicto Rusia-Ucrania, los países de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, dirigidos por Estados Unidos, deciden sancionar a Rusia para estrangularlos económicamente, hacerles daños a su economía. Y dentro de los muchos castigos que se aplica a Rusia, debemos mencionar que uno de ellos ha sido, y es fundamental, el embargo de los dineros que el gobierno ruso tiene depositados en diferentes bancos extranjeros para realizar sus operaciones comerciales. Los países de la OTAN le han embargado a Rusia 300.000 millones de dólares. A 300.000 agréguenle 6 ceros más, para que vean la enorme cantidad que resulta. Ante esta situación, los rusos han respondido con una contramedida y consiste en que han dispuesto que el petróleo, que quien le quiera comprar petróleo, que cualquier país europeo y Estados Unidos que quieran comprarle petróleo a Rusia, tendrán que pagarlo no en dólares, sino en euros. Esta medida afecta tremendamente a Estados Unidos y favorece, como ya viene sucediendo, a la revalorización de la moneda de los rusos, que es el rublo. El rublo es su moneda oficial. La otra medida sancionadora consiste en que decidieron no comprarle petróleo a Rusia, con la finalidad de que los ingresos de ese país disminuyan, se vea en dificultades económicas. A lo mejor por ese motivo podía caer el presidente ruso y se iban a producir protestas populares. No ha sido así. Han dejado de comprarle los países europeos, Estados Unidos también, pero los rusos no han disminuido sus ventas porque están vendiendo lo que ya no le venden a Europa, lo están vendiendo a China y a la India. Y a precios rebajados, con descuento. Lo que indudablemente nos hace pensar que en estos dos últimos países el precio del petróleo ha disminuido. Ahora, esta medida de no comprarle petróleo a Rusia parece, y de hecho lo es, un tanto descabellada, porque ellos dejan de comprarle a los rusos y no tienen quien les abastezca de petróleo. Por eso es que está escaseando. Estados Unidos les está abasteciendo
pero no en las cantidades que ellos necesitan. Y además, el petróleo norteamericano colocado en Europa cuesta el 40% más. Sería como algo así que si alguien alguien compra pan a una cuadra de su habitación y de repente decide no comprarle, ¿no? Y tendría que recurrir a otro panadero que está muy distante, a donde tendría que, para llegar, utilizar una movilidad de ida y vuelta, ¿no? Sería irracional, cuando lo lógico es comprarle al vecino que está más cerca y no necesitamos de movilidad extra. Eso es lo que está pasando con el petróleo, por eso es que ha subido. Con el gas, de igual manera, pero las reservas que estos países han tenido de gas y petróleo ya se viene agotando. Y el invierno en esa zona ya se aproxima. Y como ahí las temperaturas son bajo cero, necesitan calefacción. Por una parte, para eso necesitan el gas, y por otra parte el petróleo para el funcionamiento de sus industrias. En el caso del trigo, que ha hecho, por ejemplo, que el precio del pan suba considerable aquí en el Perú, el problema es que no se puede transportar el trigo porque la única salida es por intermedio del mar, el Mar Negro en este caso. Pero como los puertos están bloqueados por el ejército ruso y en el mar hay mucho peligro porque los ucranianos lo han sembrado de minas, el transporte no se puede realizar. Y hay millones de toneladas de trigo en los silos de ambos países mencionados. Entonces, estimados amigos, esperemos que los pueblos en Europa, sobre todo, reaccionen y exijan a sus gobernantes que no obedezcan a pie juntillas los dictados de Estados Unidos y que compren el petróleo que necesitan a los rusos, utilizando, claro, en este caso, rublos, porque de todas maneras el precio de este combustible va a bajar y con eso se va a beneficiar no solamente Europa, sino el mundo entero en general. Gracias.